Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya muy bien. Bienvenidos al resumen de la sexta partida del Campeonato Mundial de Ajedrez. Mi nombre es Pepe Cuenca, soy un gran maestro español y bueno, como todos sabéis, en Londres se está disputando el título mundial entre Magnus Carlsen, el actual campeón del mundo, y Fabiano Caruana, número 2 y el aspirante a dicho título. Tengo que decir que la partida de hoy ha sido una partida de infarto, con muchísimo drama. Lo hemos pasado genial en la tarde en la retransmisión de Che24 y ha sido una partida muy larga y donde los dos jugadores han luchado de una manera encarnizada. Es también por eso que he tardado un poquito más en subir el análisis, ¿verdad? Había muchísimos detalles que analizar para compartirlo con todos vosotros, aquellos que no habéis podido, bueno, pues ver la transmisión completa. Y bueno, yo como siempre digo que es mejor dejarnos de rollos, ¿verdad? Que qué me está contando el feo este otra vez. Así que vamos directamente a ver qué ha sucedido en las 64 casillas. En el día de hoy, Magnus Carlsen llevaba las piezas blancas y, bueno, pues ha decidido abrir con E4. Una sorpresa, ya sabéis que tanto en la primera partida empleó D4 y en la segunda partida decidió optar por la apertura inglesa. En el día de hoy juega E4, una de sus armas principales, y bueno, todos sabíamos que Fabiano Caruana y venía preparadísimo hasta los dientes con su Petrov, un arma que ya empleó en el torneo de candidatos, ¿verdad? Y bueno, pues que es súper sólida. E4, E5, caballo F3, caballo F6, defensa Petrov, una de las defensas más sólidas que existen hoy en día para jugar con las piezas negras. La idea del negro es, bueno, primero las blancas capturan en E5 y antes de recapturar en E4, las negras juegan D6. Aquí, para que tengáis una idea, en mi base de datos existen 57.000 partidas con caballo F3 y 70 partidas con caballo D3, que es la jugada que decide realizar Magnus Almendrado Carlsen. Una jugada ya que, bueno, pues intentaba sorprender al jugador de negras. Por supuesto, caballo F3, una jugada mucho más natural. ¿Por qué? Porque el caballo en D3 se interpone en el avance del peón de D. Normalmente el caballo quiere venir a F3, ¿verdad? Para, bueno, tras caballo por E4, pues jugar D4 y el alfil de C1 tiene un poquito de vidilla, ¿verdad? Aquí, por supuesto, en esta línea con caballo F3 está todo súper estudiado. El propio Magnus Carlsen ha jugado en alguna ocasión D3, caballo F6, D4, D5, transponiendo a una francesa del cambio, ¿verdad? Y, por supuesto, D4 es una jugada muy principal y caballo C3 es lo que vienen empleando muchísimos jugadores de élite hoy en día. Pero como decimos, Magnus ha jugado caballo D3, una jugada que yo, por lo menos, no conocía o no había visto en torneos de élite. Fabiano Caruana recaptura bastante rápido en E4 y la idea de Magnus es jugar dama E2 clavando al caballito de E4. Por supuesto, las negras respondieron con dama E7. Cualquier otra jugada pierde, ¿verdad? Es decir, si jugamos D5... en esta posición, pues nos juegan F3 y hasta luego Lucas. Sacamos al Facun y ese potrillo está totalmente tieso. Así que dama E7, y la idea aquí de Magnus Carlsen era jugar caballo F4. Fijaros que la casilla F4 es súper interesante para el caballo. Además, amenazamos a saltar a D5 con un pedazo de bombazo brutal, ganando la partida en el acto. Es decir, una jugada como G6 completamente estúpida, pues viene caballo D5, tocamos en C7 y tocamos en E4. Aquí existían varias posibilidades. Caballo F6 era una jugada muy razonable y la jugada C6 también, ¿vale? En la partida, Fabiano Caruana decidió optar por otra línea muchísimo más compleja que enseguida vamos a ver. Pero, por ejemplo, tras C6, la partida podría haber continuado F3, caballo F6 y D4. Y aunque no parezca, en esta posición las blancas pueden tener un poquito de ventaja. Por ejemplo, si D5, alfil D3, controlamos a este alfil de C8. El alfil de C8 es un alfil bastante malo, ¿verdad? No tiene muchas casillas y por tanto tenemos buen control. Podemos continuar con rey F2 o C3, ¿verdad? Y el negro todavía tiene que resolver algunas preguntas. Pero en la partida Fabiano Caruana decide emplear la primera recomendación de la máquina, que es caballo C6, una jugada que parece que pierde en el acto, ¿verdad? Uno en casa dirá, ¿pero qué está haciendo Fabiano Caruana? Este tipo está loco, ¿no? Si caballo D5 gana en el acto. Bueno, la verdad es que no, la verdad es que caballo C6 es muy interesante, ya que tras caballo D5 que se emplea en la partida, viene caballo D4, es decir, ¿me ataca la dama? Oye, pues yo te ataco la tuya. Entonces, aquí las blancas tienen que capturar la dama, ¿no? Por ejemplo, si jugáramos dama D3... pues, por ejemplo, tras caballo C5, el negro está muy bien. Caballo por E7 y caballo por D3 con ventaja, ¿vale? O incluso la jugada dama E5 también es muy buena, que parece que gana la partida en el acto. Por tanto, las blancas se ven forzadas a jugar
tras caballo E4, caballo por E7. Por supuesto, el negro juega caballo por E2 y es una posición muy divertida, ¿verdad? Porque los tres caballos están en raya. Aquí la mejor jugada es la que emplea Magnus Carlsen, que es caballo D5 de vuelta. Si jugáramos alfil por E2, simplemente las negras recapturan con el diablillo en E7 y no pasa absolutamente nada. Pero este caballo en D5 tiene más peligro que los gremlins jugando un partido de waterpolo, ¿verdad? Porque estamos amenazando en C7 y es complicado defenderlo. Además estamos amenazando el caballo de E2. Si las negras decidieran jugar rey de 8, simplemente ganamos pieza con alfil por E2. Tras caballo por C1 viene caballo por C7, comemos la torre en DA8 y luego el caballo de C1 está encerrado. También nos lo vamos a acabar zampando y el blanco va a disfrutar de una ventaja decisiva, ¿verdad? Es por eso que la única jugada razonable en esta posición es caballo D4. Os advierto que este análisis va a ser un poquito largo, ¿verdad? Pero es que la partida ha sido súper interesante. Bueno, caballo D4, por supuesto, las negras también amenazan C2. Es decir, ahora hay varias posibilidades, ¿no? Aquí, tanto caballo por C7 como jugadas para defender el peón de C2 son muy razonables. Es decir, ¿cuáles son las jugadas naturales para defender el peoncillo Carlito? Bueno, pues alfil D3 o caballo A3. Si os parece, le echamos un vistazo a todas. Si caballo por C7, rey D8, alfil D3, ya que si comemos en A8, pues vendría caballo por C2. Y luego estamos amenazando también entrar en F2 y las negras estarían ganando la partida. Y si alfil D3, pues simplemente caballo por F2, ¿vale? Tras rey por F2, rey por C7 y las negras no tienen por qué estar peor en esta posición. Material igualado. Así que caballo por C7 no era realmente muy peligrosa. La otra posibilidad era jugar alfil D3 y uno estará pensando, oye, esta jugada bocata de cardinales, ¿no? Ataco el caballo de E4, defiendo el peoncillo de C2 y amenazo el bombazo en C7. Así que las negras parece que están perdidas en esta posición. Sin embargo, existe otro recurso muy bonito, que es caballo C5. Tras caballo por C7 jaque, rey D8, caballo por A8 vendría caballo por D3, C por D3 y caballo C2 dando un doblecito. Cuando el rey se vaya, zampo torre y esta posición, aunque las negras tengan un peón de menos, tienen pareja de alfiles. Y como podéis observar, la estructura de peones es un poco insana, ¿verdad? Probablemente estos dos caballos desaparezcan, pero luego la pareja de diablillo va a compensar de sobra los peones doblados y la mala estructura de peones que tienen las blancas. Así que alfil D3 será interesante, pero tampoco parece que da mucho. Sin embargo, Magnus opta por la más tranquila, caballo A3. Y ahora las negras tienen dos opciones para defender el peón de C7. Rey D8, el problema es que con tantas piezas en el tablero, aunque no haya damas, no nos gusta tener un rey en el centro. Es por eso que Fabiano Caruana juega caballo E6. Se prepara para expulsar al caballo de D5, defiende C7 y el rey todavía tiene la posibilidad de enrocarse. Las blancas sacan al Facun en esta posición. Y aquí yo sé que muchos estaréis tentados a volver a F6 con la esperanza de tener gemelos facundos en la posición. Es decir, caballo F6, caballo por F6, G por F6. Pero en esta ocasión los gemelos facundos están pasando un rato malo, ¿no? Lo han llevado a una fiesta de abuelos, ¿no? Y los gemelos facundos son mucho más diablillos. Ya sabéis que les gusta la música techno y el reggaetón. Así que caballo F6, bueno, tendríais gemelos facundos, pero la estructura de peones realmente es mala. Es por eso que caballo F6 es una jugada floja y las negras tienen que jugar caballo C5. Magnusete aquí juega D4, sabedor de que las negras jamás pueden capturar en D4 porque viene el bombazo en C7 y el Fabiano Caruana se ve obligado a jugar caballo D7. Como podéis ver, las dos últimas jugadas han sido de echar para atrás un poquillo los caballos. Magnus juega C3 y defendiendo el peoncito de D4, también preparándose para el reciclaje del caballo de A3 por C2, y las negras ya dicen, oye tío, ese caballo de D5 me ha pegado, me lleva dando unos dolores de cabeza terribles, vamos a expulsarlo. C6 y Magnus caballo F4. Esta línea es muy interesante. Si las negras capturan en F4, alfil por F4 y D5, realmente aquí existe bastante presión por parte de las piezas blancas. Fijaros que el alfil en F4 está perfectamente ubicado. Vamos a jugar alfil D3, rey F2, torre 1 y todavía no está claro cómo van a desarrollar las piezas del negro. Además, tenemos algunas posibilidades también de ganar un poquito de espacio en el flanco de rey. Como digo, el negro se queda un poquito asfixiado aquí sin espacio, ¿verdad? De momento el alfil de C8, las diagonales que tiene el alfil de C8 son más cortas que la picha a un canario, ¿no? Así que realmente el negro está peor en esta posición. Es por eso que Fabiano Caruana dice, oye, pues no tengo que comerte en F4, quito el caballo a B6 y ahora sí, caballo por E6, alfil por E6, todavía no he debilitado con ese caballo por F4 que pone al alfil de la blanca de C1 en una muy buena casilla. La otra jugada razonable era caballo F6 en esta posición, pero caballo F6 quizá permitía
el salto del caballo a C4, una casilla bastante más activa. Y por ejemplo, si D5, ahora ya hemos llegado a una casilla genial para nuestro caballo. Vamos a seguir con rey F2, por ejemplo, alfil D3 y una buena posición de nuevo para las blancas. De nuevo ese diablillo de C8 no es buen negocio, ¿verdad? No es jamón. Entonces, bueno, pues caballo B6 por parte de las negras tiene lógica, defiendo en E6 y controlo la casilla C4. En esta posición, Magnusillo juega alfil D3. Jugada lógica de desarrollo, se prepara para rey F2 y, bueno, este alfil en D3 está perfectamente ubicado, controlando la única buena diagonal de la que puede gozar el alfil de C8. Las negras juegan D5, amenazando rompernos los dientes con alfil por A3. Por eso, reciclaje del potro a C2. Continúa el desarrollo Fabiano Caruana con alfil D6 y forzando también al cambio en E6, porque nos está metiendo mucha presión en F4. Caballo por E6, alfil por E6 y aquí Magnus juega rey F2. La verdad es que los planes para las blancas son muy interesantes. Alguno podría pensar que esta posición es un poco sosa. Para nada, ¿vale? Ya os aviso de que no, pero es que además la riqueza de la posición es muy enorme. Por ejemplo, A4 era una jugada interesante, siempre interesante para forzar A5 de las negras, y existen muchos planes para las blancas en esta posición. Por ejemplo, a mí hay un plan que me gusta mucho, que es cambiar el alfil de casillas negras. Por ejemplo, planes del estilo rey F2, si por ejemplo H5 o H4, y existen varias posibilidades. Nunca me gusta jugar la jugada B3, ya que tras un posible C5 de las negras, luego le vamos a dar un punto de contacto en C3. Es una jugada que no me parece ideal, pero existen planes tan interesantes como jugar G3, caballo E3, caballo G2 y alfil F4 en esas posiciones, para luego colocar un caballo en F4 que va a estar perfectamente. Incluso, lo pongo ahora en negro, ni siquiera llevando el caballo. En algunas posiciones, cuando el negro esté enrocado, podemos jugar G3 seguido de un alfil F4, que aunque parezca que nos revienta los peones, luego vamos a tener una columna abierta espectacular, que además, al haber el negro colocado el peón de H5, puede ser muy débil. Ideas como F5 posteriormente, llevar un caballo a F4 o incluso la posibilidad de colocar una torre en G5. En definitiva, un chollo, ¿verdad? Para las blancas. ¿Cuál es, como decimos, la peor pieza de las negras en esta posición? Bueno, en la partida hay que decir que se jugó rey F2. La peor pieza de las negras en esta posición es el alfil de E6. Una idea muy interesante es tratar de ubicarlo en F5. Además, este caballo de B6 está realmente mal ubicado, ¿verdad? No tiene buenas casillas, así que un plan muy interesante que se da en la partida por parte de Fabiano Caruana es simplemente reciclar este potrillo. Y él trató de hacerlo con caballo C8, caballo 7 para tratar de ganar control sobre F5. En la partida, Fabiano Caruana primero juega H5 con la idea de quizá seguir incordiando con H4 y responde al toque con la jugada H4. Aquí Fabiano Caruana decidió jugar caballo C8. Había que mencionar que también la jugada caballo A4 en este momento, o incluso una jugada antes, era muy interesante, ¿vale? Para dificultar el desarrollo de las blancas. Es verdad que puedes jugar caballo E3 y alfil C2, pero las negras pueden ahí defender ese caballo de A4 con B5 y ganar un poquito de actividad para las piezas, ¿verdad? Sin embargo, tras rey F2, H5, H4, Fabiano trata de reciclar ese caballo por C8, como digo, con intenciones de dirigirse a E7. Y ahora Magnus mejora el caballo de C2, dirigiéndose a la casilla E3, además amenazando saltar a F5, es decir, si jugáis algo como A5, pues por ejemplo caballo F5 puede ser muy interesante. Y todas las posiciones en las que gozamos de pareja de diablillos, pues son posiciones maravillosas, ¿verdad? Así que, por eso que las negras juegan caballo E7, una jugada profiláctica contra el tema de caballo F5, ¿vale? En este momento Magnus juega G3, jugada que tiene muchísimo sentido. Como decimos, planes con caballo G2 y alfil F4. Si aquí las negras juegan de una manera lenta, pues entonces viene caballo G2, alfil F4 y va a haber bastante ventaja debido a la piedra muy seria que es el diablillo de E6. Es por eso que ya Fabiano Caruana reacciona y trata de buscar algo de dinamismo en su posición y mete el bombazo con C5, ¿no? Dándole un poquito de vida a la posición. Ahora, hay que decir que siempre que comamos en C5, por supuesto, si tuviera el alfil en E3 y cambiáramos el alfil de casillas negras y lograra meter un potro en D4, pues sería más feliz con una perdiz, ¿verdad? Pero el problema es que el negro en muchas ocasiones va a ser capaz de jugar un D4, liberarse de ese peón aislado y la posición se va a simplificar muchísimo. Es por eso
que Magnus Carlsen no decide comer en C5 y realiza una jugada bastante extraña. A nosotros aquí estábamos esperando tanto alfil B5 como torre D1, que es una jugada que sirve para reforzar el peón de D4, que puede quedar atacado tras algunos cambios y alguna maniobra con el caballo de E7. Pero, por ejemplo, torre D1 normal o alfil B5, caballo C6. Analizamos mucho esta posición. Caballo C2 para reforzar el peón de D4. A6, comer y alfil E3. Y aquí, tanto alfil por E3 o alfil D6, la posición está muy igual. Pero me ha una jugada un poco extraña, que es alfil C2. Realmente no es tan extraña, tiene una idea muy interesante, que es que tras los cambios en D4, el alfil se va a situar en la casilla B3, donde va a tratar de meter también presión sobre el punto D5. Así que realmente es una jugada humana también, con sentido, ¿no? Porque queremos meter presión sobre el peón aislado, que es el peón de D5. Las negras aquí jugaron en... Oye, ya, tío, que yo ya llevo mucho tiempo ahí con el rey en pelota en el centro, ahí en Gallumbo Rocho, y me voy a enrocar, ¿no? Y Magnus juega torre D1. En este momento Fabiano Caruana empieza a jugar con precisión milimétrica. Bueno, primero realiza una jugada supernatural, las torres al centro. Hay que decir que torre FC8 era súper interesante, con la idea de meter aquí alguna presión en D4 y sobre todo en C2. Y además, por ejemplo, caballo G2 sería muy mala. Ya sabemos que el blanco quiere colocar un alfil F4, pero aquí existen problemas intestinales, ¿verdad?, en la columna C. Si torre por D4 vendría alfil C5, si C por D4 está cayendo el diablo de C2. Es por eso que torre F8 era muy interesante, con la idea de jugar desde alfil B3, meter A5, reservar esta torre en la columna A para tratar de incordiar con A4. Es verdad que aquí las blancas, por ejemplo, pueden jugar alfil D2 y la partida sigue. Torre F8 fue jugada y caballo G2 por parte de Magnusete, que rápidamente quiere traer ese alfil a F4. C por D4, C por D4, torre a C8. Jugada superhumana, metiendo presión sobre el alfil de C2. Magnus juega alfil B3 y Fabiano Caruana decide movilizar su caballo de E7. Lleva ese potrillo a C6, donde no solo mete presión sobre D4, sino que además empiezan a existir maniobras interesantes para tratar de capturar esa pareja de diablillo. Desde A5 no solo quiere capturar en B3, sino que cuando el alfil se quiera retirar para no ser zampado y no ser engullido por el potro, pues entonces existirá el salto a C4, que es una casilla muy activa para dicho ejemplar, ¿no? Las blancas jugaron alfil F4. Y ahora, muy interesante jugada por parte de Fabiano Caruana, que es caballo A5. Que no solamente amenaza la pareja de alfiles, sino que amenaza entrar en la columna C en C2 con consecuencias fatales para las blancas, ¿verdad? Por ejemplo, si ahora jugáramos alfil por D6, pues podría venir caballo por B3, A por B3 y torre C2 intermierda, ¿vale? Dando el jaque, actividad, torre por B6, depilación láser. Fabiano Caruana a domicilio, siempre dispuesta a satisfacer a su cliente. Y luego también la torre en B6 también está activa. Todas las piezas están activas en esta posición. Así que Magnus Carlsen dice: sí, que muy bien, muy guay, tío, te doy un pin si quieres, pero yo voy a luchar por la columna C, ¿vale? Que no te voy a dejar que penetre en C2, porque esto, la vida no es tan fácil. Y a partir de ahora Fabiano juega muy preciso. El problema de caballo por B3 es que tras A por B3 el peón de A7 está tocado. Y si juegas A6, te voy a comer en C8 y luego voy a ocupar la columna C yo. Así que te voy a cambiar el alfil de negra. Y esos finales en los que queda un caballo contra el alfil de casillas blancas, que no tiene muchas diagonales, son bastante peligrosos. Y el blanco puede poner un poco de cremita a Magnus Carlsen, que siempre viene bien, ¿verdad? Entonces Fabiano juega alfil B4, muy interesante también, porque cambiar el alfil de casillas negras solo puede favorecer al blanco, ya que tiene algunas casillas débiles, y además el caballo se ubicaría en F4 y en G2 pues no está tan activo. Aquí hay que decir que la posición ya es un poquito difícil para Magnus. Las máquinas dicen que alfil C7 era la mejor opción. Magnus juega alfil D1, que es una jugada humana. Alfil C7 aquí hay una línea muy bonita. Caballo por B3, A por B3 y torre 8 de Caruana. Si las blancas no hacen nada, el negro disfrutará de una pequeñita ventaja debido a la pareja de alfiles. Y si las blancas capturan en A7, bien alfil D6 aprovechando que la torre C1 está indefensa, torre por B7, torre 7 y se llega a este final con calidad de más para el negro, donde parece ser que las negras tampoco tienen gran ventaja debido a esos dos peones pasados en la columna B. Pero como decimos, Magnusillo juega alfil D1 y entonces ahora aprovechamos para meter ese potro en la casilla C4 y tocando en B2. Realmente la única jugada es B3 aquí.
Y ahora es clave la maniobra que emplea Fabiano Caruana. Caballo A3, una jugada buenísima. ¿Por qué? Porque ahora el punto débil es D4, mucho más débil que el punto D5, como podéis ver, mucho más fácil de atacar. Las casillas negras están debilitadas, C3, B2, y las negras están amenazando la fortísima alfil C3 en esta posición, ¿verdad? Si las negras juegan alfil C3, pues realmente tenemos que abandonar ya, ¿no? Alfil C3 y hasta luego, Lucas, ¿no? Encantado de conocerte, un placer, café puro copa y hasta luego, ¿no? Entonces las blancas tienen que hacer algo y es por eso que tienen que reaccionar con torre por C8 y torre C1. Ahora hay un dilema y es que las negras tienen que decidir si comer en C1 o si atacar directamente el peón. Si comes en C1, tras alfil por C1 le estás dando ya una casilla al caballo. Es por eso que yo entiendo la decisión de Fabiano Caruana de jugar caballo B5 y nos empeora un poquito la posición del alfil de E6. Bueno, también el caballo de G2 sigue muy pasivo y de momento seguimos metiendo presión sobre el punto D4. Las blancas jugaron caballo E3. Dice, oye, que tú te comes uno, pues yo me como otro, tío, y no pasa nada. Pero Fabiano Caruana juega caballo C3. Jugada que defiende en D5, que ataca a Diablillo y que ataca al peón Aristóteles. ¿Qué más queremos? Jugada multiuso, ¿verdad? Ya sabéis. Y aquí Magnus juega alfil C2, sabedor de que si las negras capturan en A2, todavía capturaremos en D5. En este momento, Fabiano Caruana juega alfil A3. Una jugada buenísima. ¿Por qué? Porque las blancas están pensando en jugar A4 y las debilidades del flanco de dama van a ser muy complicadas de atacar. Pero tras la jugada alfil A3, las negras planean jugar alfil E6, proteger el peoncillo de D5 y entonces el peón de A2 no lo va a defender ni el tato, ¿verdad? Así que las blancas tienen que hacer algo contra ese plan de alfil E6 y caballo por A2. A Magnus se le ocurre un plan muy interesante, que es jugar alfil D8, perdón, ataco el peoncillo de A, A6 y F4. La idea de Magnus es muy interesante, que decía, oye, que tú querías jugar alfil E6, pues te meto F5 y sigues sin poder defender en D5. Pero a Fabiano se le ocurre otro plan, dice, oye, pues si antes quería amenazar alfil E6 y comerme el de A2, pues juego alfil D7, que amenaza alfil C6 para defender igualmente el peón de D5 y entonces zamparme el peón de A2. La clave es que este hay que defenderlo antes de zampar en A2 para que no caiga el de D5. Y aquí a Magnus se le ocurre este plan, F5. F5, alfil C6, dice, pues voy a por el peón de H5. Hay que decir que si las negras tratan de defenderlo con G6, por ejemplo, tras la jugada alfil C2, el negro tiene algunos problemas en el flanco de rey. Va a tener muchísima compensación. Por ejemplo, alfil por F5, y si caballo por A2, por ejemplo, alfil E5, y la posición no es nada fácil. Existe en plan incluso con G4, H5, H6, H7, H8, dama. Por eso que en esta posición Fabiano Caruana decide jugar alfil B2. Hay que decir que con caballo por D1, las negras tendrían algo de ventaja, pero es una posición en la que no ataca fácilmente ninguna de las debilidades del blanco, únicamente la de F5, que solamente vas a poder capturar, digo yo, mezcla entre cactus y captura, ¿no? Solamente vas a poder capturar si comes el caballo de E3. Y si comes el caballo de E3, aunque te quedes con el peón de más de F5, que sí, que es el facun y que es mucha ventaja por haber capturado al facun, pero realmente es un final de alfil de distinto color que no lo gana absolutamente ninguno de los dos jugadores. Por eso, Fabiano, para mantener sus opciones de victoria, juega en esta posición alfil B2. Una jugada que claramente, tiene las intenciones de mirar al punto D4. Magnus captura en H5, caballo E4, rey G2 y alfil por D4. Y llegamos a una posición súper interesante, donde las blancas tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos un peón pasado que puede ser avanzado muy rápidamente una vez quitemos el diablillo de D4. Y una vez, además, avancemos el peón de D4, el alfil de C6 va a cobrar muchísima vida. Este momento es súper importante. Aquí tanto caballo C2 o como alfil F4 eran los dos jugadas naturales. Caballo C2 hay que decir que C3 y realmente está viniendo D4. Así que Magnus emplea la jugada alfil F4 en esta posición, ¿vale? Uno podría pensar, oye Pepe, ¿qué pasa si como D4? Pues que simplemente tras caballo F6 jaque, viene alfil F3 y no te zampas el de H5 y estás perdiendo. Ahora viene un momento súper clave y una jugada súper sutil por parte del jugador estadounidense. Porque uno puede pensar, oye, pues tío, pues yo quito el alfil a B6 o a A7 o a C5, me da igual, y luego avanzo D4 y estoy mejor. Vale, la idea es buenísima, ¿vale? Perfecto. Pero hay una sutileza muy importante y hay una diferencia muy grande entre llevar el alfil a un sitio u otro.
Fijaros que tras alfil A7, las blancas jugarían alfil F3 para oponerse al alfil de C6 y a las negras le encantaría poder jugar caballo de 2, que parece que funciona. Ya que ahora queremos comer y jugar D4, y si las blancas juegan caballo por D5, caballo por F3, increíblemente, aquí las blancas tienen caballo E7 y caballo por C6, ¿vale? Quedándose con un peón de más. Y caballo 1, rey F1, o caballo por H4, G por H4 y posición igualada. ¿Qué es lo que ocurre? Si el alfil está en C5, tal y como juega Fabiano Caruana, evita esta línea. Y ahora tras alfil F3, como ocurrió en la partida, caballo D2, caballo por D5 no funciona por caballo por F3 y el alfil controla la casilla E7. Para que veáis lo complejo del ajedrez, ¿vale? No estará diciendo el ajedrez está chupado. Dice, esto es mover unos cuantos peones para adelante y reventar a mi adversario. Pero fijaros las sutilezas que existen, ¿no? Y en partidas de alto nivel esto es muy importante. Por eso, tras alfil C5, las blancas jugaron alfil F3, caballo D2, durísima jugada por parte de Fabiano Caruana, que amenaza ganar la pareja alfiles, y es que el blanco no lo puede evitar. De hecho, la mejor jugada para Magnus aquí probablemente era caballo D1, y tras caballo por F3, rey por F3, las blancas iban a sufrir, pero parece ser que Magnus tiene aquí opciones de aguantar. Va a llevar el rey a E2, va a tratar de bloquear el peón de D, y probablemente va a sufrir muchísimo, pero era quizá la mejor opción. Magnus aquí, sin embargo, juega caballo alfil por D5. Y uno podría pensar en casa, oye Pepe, que esta jugada pierde pieza. En efecto, es un sacrificio de pieza de Magnus por unos cuantos peones. Porque ahora tras alfil por E3 no puedes capturar en E3 por alfil por D5 jaque. Y si alfil por C6 viene alfil por F4, así fue la partida, perdón. Alfil por B7, nos atacan el alfil de F4, hay que retirarlo a D6. Mucho mejor que a otra casilla, porque así evitamos los avances del peón, y alfil por A6. Y llegamos a esta posición, ¿vale? Que a mí, a primera vista, me parecía muy tabla, ¿vale? El niño Antón no para decirme, oye, que Pepe, que aquí aprieta el negro. Y yo, niño Antón, que no me lo creo. Pues en efecto, aquí aprieta el negro bastante serio. Yo pensaba que como tenía 3 peones, pues realmente la posición parece más o menos fácil de defender. Pero es que a Magnus se le escapó una idea, tal y como reconoció en la rueda de prensa. Bueno, primero hay que decir que aquí las blancas están amenazando jugar alfil de 3 y dejarnos este caballo encerrado, ¿vale? Como podéis ver, en el alfil de 3 el caballo no puede mover ni los ojillos, ¿verdad? Es por eso que la mejor jugada en esta posición es caballo E4, que no solamente escapa del posible encierro del diablillo, pero que además ataca G3. Y es que tras G4, la jugada que Magnus omitió es alfil A3. Alfil A3 durísima por parte de Fabiano Caruana, amenazando jugar caballo C3 y el blanco no puede defender el peón de A2. Entonces aquí es donde vienen los problemas para el campeón del mundo. Si pensáis que ya han pasado muchas cosas en la partida, esperaros, porque viene lo más chulo de toda la partida en unas cuantas jugadas. Magnus, bueno, dice juego alfil C4, rey F8, G5, caballo C3 y cede el peón de B4, ¿vale? Es más importante, creo yo, salvar el de A que salvar el de B, porque está más alejado y en algún momento va a ser más difícil de pararlo. B4, alfil por B4, rey F3, caballo A4, alfil B5, caballo C5 y A4. Llegamos a esta posición donde, como podéis ver, no es nada fácil ganar con las piezas negras la partida. ¿Por qué? Porque siempre hay que estar pendiente del peón de A. Y el rey va a estar aquí controlando estos 3 peones y no va a ser fácil. Además, en cuanto el rey se flipe un poco, vamos a tocar el peón de F7. Las negras tienen que tratar de presionar el peón de H. Por supuesto, si las negras consiguen que avancemos el peón hasta H6, nos comen, luego este peón va a quedar muy débil y nos van a capturar el peón de H y van a ganar. Hay que decir que si las blancas logran cambiar 2 peones por 2 peones, será tablas muertas. Así que el negro tiene que evitarlo. En la partida se juega F6. Aquí, por ejemplo, comer en F6 sería un grave error en mi opinión, porque ahora va a ser mucho más fácil presionar el de H y las negras se van a acabar imponiendo. Pero Magnus mantiene ahí, se mantiene férreo, con rey G4 y caballo E4 por parte de Caruana. Es muy importante tratar de llevar este caballo E5 porque controla muchas casillas. La casilla de penetración del rey por G6 también. No es fácil desde C5 porque el alfil de B5 controla casilla, pero ahora Fabiano Caruana se dirige a la casilla E5 vía D6 F7. Magnussen juega rey H5. Alfil E1, jugada importante. El blanco está amenazando a activarse con rey G6 en algunas posiciones, así que alfil E1, profilaxis, sigo controlando el peón Aristóteles y también meto un poquito de presión sobre H4. Si rey G6 vendría simplemente alfil por H4 y el negro estaría ganando la partida.
En este momento Magnus juega alfil D3 y caballo D6. Y es que, vamos a ver. Ahora uno puede pensar fácilmente que el negro te está jugando caballo F7, caballo E5. Una vez que tenga el caballo en E5, tu rey no se puede mover jamás. Nunca tampoco puede ir por H6 porque luego el peón de H4 va a estar tocado. Tengo parado el peón de A5, simplemente cuando tenga el caballo en A5 voy a activar mi rey y voy a ganar la partida. Entonces Magnus encuentra una defensa espectacular en este momento. Realiza la jugada A5. Y uno podría pensar, oye Pepe, qué ruina de jugada. Bueno, la clave es que tras alfil por A5, esta jugada es de genio total, ¿eh? Nosotros lo estamos flipando en la retransmisión, hará 5, no hará 5, y es que es la manera para entablar la partida. Increíblemente va a haber una especie de fortaleza a continuación. La clave es que han liberado el peón de H4 y es que pueden meter... Y llegamos a este final que es súper interesante, porque estamos tocando en F6. Alfil de 8 por parte de Fabiano. Aquí hay que decir una cosa. Si logro meter el rey en G8, que acabo de escuchar al FO descojonándose, y si logro meter el rey en G8 y en H8, el negro gana la partida. Luego vamos a tratar de mostrar por qué. Entonces lo que hace Magnus es meter el rey en H7. Y es que curiosamente este final parece ser que son tablas. Con el peón en H5. Me quedo siempre quieto con el alfil, defendiendo el peón de F5. Y siempre que el rey se active, entonces tenemos la casilla G7 para avanzar nuestro peón de H. Pero esperaros que todavía queda mucho más. Caballo F7, aquí por parte de Fabiano. Por supuesto aquí el jugador estadounidense que lleva metiéndole una presión tremenda a Magnus durante 30 jugadas, dice, te lo voy a jugar hasta... Alfil C4, caballo E5, alfil D5, alfil A5 empieza a activar un poquito, H5, alfil D2 y alfil A2. Hay que decir que las blancas no tienen que avanzar el peón H6, porque si no va a venir un caballo G4 y nos lo van a comer y hasta luego Lucas, ¿no? Caballo F3. Aquí viene Caruana dando un poco de vuelta. Hay que decir que alfil D5, y este es el momento clave más increíble de la partida. La clave es que no hay que meter el rey en G6. Aquí, por ejemplo, una jugada incluso como alfil C4, no pasa nada. Si caballo por F5 viene rey G6 y atacamos y atacamos. Pero increíblemente la jugada rey G6, un rancho colapso de Magnus Carlsen en toda regla, pero es que es imposible casi de ver la manera o la refutación. Increíblemente, rey G6 pierde. Ahora vamos a tratar de ver por qué. Fabiano Caruana juega alfil G5, jugada supernatural, ¿no? Y aquí la mayoría de la jugada que se ocurriría a vosotros es decir, oye Pepe, que se está flipando un poco aquí el Fabiano, que le juega H6, como no me coma, le juego H7 y le estoy dando mate con tomate. La clave es que H6 pierde por una maniobra muy bonita. Caballo E2 y existe una red de mate tremenda con caballo F4. H7, hasta luego Lucas. Y si juega rey H7 aquí en esta posición para que no haya mate, decíamos que con el peón en H6 esto se pierde. Simplemente vamos a dar vueltas para llevar un caballo hasta G4 y comernos en H6. Podría pensar, oye Pepe, hay que decir que alfil G5 la hizo Fabiano y Magnus jugó alfil C4, porque se da cuenta de esta idea con caballo E2 y caballo F4. Y es que parece que no pasa nada en esta posición. Sin embargo, existen un Zugzwang, o sea, ya sabéis lo que es Zugzwang, ¿verdad? Es una palabra alemana que describe la situación en ajedrez en la cual si a un jugador le toca mover, pierde la partida. Es decir, a veces tener el turno no es favorable, ¿verdad? Entonces aquí existe un Zugzwang espectacular. La jugada ganadora, que no vio Fabiano Caruana jugó caballo F3, la jugada ganadora es alfil H4 y es un Zugzwang espectacular, ¿vale? Maravilloso, genialicioso, estupendástico. ¿Cuáles eran las claves de este final? Habíamos dicho que si el rey negro metía la cabeza en G8 y H8 ganábamos. Entonces si el blanco trata de seguir evitando nuestra idea con caballo E2 y caballo F4, si juega alfil D3, pues entonces metemos rey G8, rey H8 y ganamos la partida. Por ejemplo, rey H8 y ahora simplemente vamos a expulsar al rey con caballo E5. Bueno, casi que le estamos pegando mate, ¿no? Y ya no tiene la casilla H7. Alfil G5. Entonces, ¿qué pasa, people? Alfil D3 no se puede, pero entonces si tenemos que mover el alfil hay que moverlo a algún lado. Si jugamos alfil D5, hay que moverlo en esta diagonal o en esta diagonal, ¿verdad? El alfil desde aquí no tiene más posibilidades. Si lo movemos en esta diagonal, entonces nos baja la casilla E4, de donde hemos visto que ganamos fácil con caballo F4 y alfil G5.
Y no hay más posibilidades, porque si movemos el rey justo en esta posición, cae el peón de F5. Por tanto, increíblemente, esta era la manera de ganar que Fabiano Caruana omite. Que no nos dejan hacer un ratatatá en este mundial. Que me estoy volviendo loco ya. Tanta tensión tiene que salir por algún lado. Fabiano juega caballo F3 y ahora, tras rey H7, de nuevo la posición es tabla. Caballo E5 se jugó, alfil B3, caballo G4 y ahora Caruana trata de realizar otro plan. Como no había visto ese truquito, ¿vale? Ahora dice, bueno, voy a colocar aquí las piezas muy bien defendidas entre ellas y voy a tratar de llevar mi rey. Plan que parece súper lógico. El problema es que realmente no pasa absolutamente nada. Cuando me atacas el peón de F5, defiendo con alfil D3 o en esa diagonal, si vas a por el de H5, incluso puedo defender desde D1, ¿no? Aquí se juegan unas... Y aquí alfil B3 muy fina por parte de Carlsen, que parece que las negras pueden comerse un peón con caballo E3, pero tras H6 estamos metiendo dama, alfil por H6, rey por H6 o rey por F6 incluso, ¿vale? Y la posición son tablas. Así que, qué drama, qué infarto. Magnus Carlsen realiza una buenísima preparación. Fabiano Caruana se empieza a defender, empieza a mejorar su posición, empieza a presionar. Magnus Carlsen se mete en un final que no ve un alfil A3, un final que parece más o menos de tabla. Luego mete un rancho colapso. Fabiano Caruana tiene la posibilidad de ganar, no la acaba viendo. Y realmente, ¿quién dice que las tablas son aburridas? ¿Vale? Esta partida ha sido realmente espectacular. Espero que la hayáis disfrutado tanto como lo he hecho yo. Y ya sabéis, mañana es día de descanso, así que volveremos pasado mañana. 3-3 en el marcador, 6 tablas, pero emoción como en ningún lado. Así que ya sabéis, gente, suscribiros al canalillo, diablillo, like o dislike, para arriba, para abajo, pero haced algo con esas manos. Y nos vemos pasado mañana. Esto está que arde, me despido de vosotros. Perdonad por la tardanza, pero la partida realmente lo requería. Espero que le hayáis disfrutado. Un saludo e id por la sombra, gente. Ya sabéis, mucha lechuguita también y tomate cherry. ¡Nos vemos!